Saludos a Fernando Carrión, que ya se vincula con nosotros. Estamos en este espacio en directo. Gracias, Fernando, por la deferencia. Sábado tarde, siempre es difícil, yo lo sé, pero en cambio, Fernando Carrión acepta nuestra charla, nuestro diálogo, y eso a mí me parece muy grato. Para reconocerte siempre, querido Fernando. A ver, señor, el dato me sorprendió. Créeme que me sorprendió. Te he escuchado y yo te sigo con regularidad a los espacios de prensa a los que vas y con bastante profusión de datos sueles tú informar de cómo está el estado de la seguridad y la crisis por narcotráfico y crimen internacional. Gracias, Martín Riofrío, por tu aporte. Eh, y hasta este momento, este es un tema que no se había topado, la existencia de la mafia albanesa en el Ecuador. Mafia albanesa que estaría operando como una de las más fuertes que tiene desde el tráfico de drogas y el control del narcotráfico en distintas rutas, así como escuela de formación de sicarios y control desde las cárceles, y cuyo principal líder habría sido detenido en el 2014, en los años de Correa, justo, fue detenido y está detenido en este momento en las cárceles y sin embargo opera desde ahí. ¿Cuán cierto es este mundo respecto a esto de la mafia albanesa? Te insisto que es la primera vez que lo oigo, pero aduciendo tu conocimiento, Fernando Carrión, te pido nos grafiques sobre el tema. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero, Francisco, muchísimas gracias por la invitación para conversar un tema que en absoluto es agradable, pero que es necesario hacerlo para que justamente podamos comprender cuál es la situación en que vive el país. Yo creo que hemos tenido, si uno ve la tendencia histórica de la tasa de homicidios en el Ecuador, es muy interesante porque en 1980, y nos vamos a ir bien atrás, 1980, la tasa fue de 6.4 por 100.000 habitantes. ¿Eso es Llega, mucho o es poco? es poco en esa época porque el Ecuador era de los países que tenía la tasa más baja. Pero ¿qué es lo que ocurre? Llega la presidencia del ingeniero Febres Cordero y cuando él termina, la tasa ha superado el 10.6. Es decir, de 6 se pasa a 10. Uh, Se incrementa 4, que es una cantidad muy grande. Y luego tiene una tendencia hasta llegar a los 18 en el año 2010, a uy, 18 homicidios en el 2010. Si tú te das cuenta, 1986, en el 2010, 18, eso significa que se triplicó en 30 años. Es una cosa de locos. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ese momento? Empieza una tendencia a caer hasta llegar al 2017 que cae a 5.6. menos que en el 88. Exacto, menos que en el Epa, 80, menos que en el 80. ¿cómo fue eso? Pues ahí tienes, ahí tienes. Una A ver, segunda, y a ver, estamos hablando 2017, la década de Correa. se cierra ese periodo y se abre otro. Y ahí empieza un crecimiento impresionante. 2017, 2018 empieza a crecer ¿ya? y se llega al presente año, que podríamos decir que ya se ha acabado el 2022, y si la tendencia de homicidio sigue exactamente igual como ha estado hasta ahora, hasta el mes de diciembre, podríamos pensar que la tasa de homicidios es de 20 o 21. En otras Uf, palabras, del cuatro 2018, veces más. del 2018 para acá, es decir, serían 2, 4, 5 años, pongámosle 5 años, el crecimiento ha ido de 5 a 20, para hacerle más fácil, 4 veces en 5 años. Ya. Y en ese contexto, sin duda, históricamente, el Ecuador ha ido insertándose en el mundo del narcotráfico porque está vinculado a los dos países donde hay la producción más grande de cocaína, que es el caso de Perú y el caso de Colombia. Y en Correcto. ese contexto, no es que hay 2, 3 carteles que estarían operando acá adentro, sino que nosotros hemos identificado 25 carteles del mundo. A ver, a ver, a ver, a ver. No puede ser tantos. Así es, así es. ¿Por qué? Porque el Ecuador en el cambio de siglo se convirtió en una especie de hub gracias al tema de la dolarización, por un lado. Exactamente. Ese es el punto. Ese es Entonces, el punto. ese es uno, ese es un punto. Entonces, 2000 tenemos dólar,
y eso hace que sea muy atractivo para el lavado. Este rato en el Ecuador se lava más o menos 3.500 millones de dólares. Eso En es un año. en un año. Eso es un poco más que el 3% del PIB, una cantidad altísima. El 10% del presupuesto. Claro, claro, El exactamente. 10% del presupuesto ecuatoriano. Exactamente, exactamente. Yo te iba a hacer Bárbaro. yo te iba a hacer una comparación con los dos presupuestos de los dos municipios que sumados los dos no llegan a la mitad, pero me parece más correcta la comparación que haces tú con el presupuesto nacional. Qué barbaridad. Entonces, Ya. ese es un momento histórico. Pero, Uno, a ver, sí, sigue, por favor. uno segundo, cuando se establece el Plan Colombia, que es en el año 99, firman el Plan Colombia Clinton y Pastrana, pero ese proyecto empieza a impulsarse con fuerza cuando el presidente Uribe llega precisamente a la presidencia de Colombia y empieza a actuar con una fuerza inusitada. ¿Y eso qué es lo que produce? Produce lo que algunos autores llaman el efecto globo. Entonces, una segunda condición del tema del narcotráfico en el Ecuador es que la producción de cocaína, no de la coca, no el cultivo de coca, sino la producción de cocaína se traslada al Ecuador. Entonces empezamos nosotros a producir cocaína. Esa tesis que hemos tenido siempre de que el Ecuador es un país de tránsito, de bodegaje, se Falso. cae rotundamente porque nosotros somos productores de cocaína. Nosotros hemos Ya. descubierto laboratorios durante el tiempo, desde el 2004 para acá, es decir, 18 años, hemos Ujú. descubierto laboratorios en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Santo Domingo, en Guayas, en Esmeraldas, en Manta, en Manabí, en la provincia de Bolívar, etcétera, etcétera. ¿De Entonces, dónde? Claro, a ver, pero si tú me dices 25 mafias, ¿cuáles son los orígenes de esas mafias? ¿De dónde vienen? es que con esto que te estoy diciendo, primero, lavado, segundo, producción, el Ecuador empieza a convertirse en una especie de hub, yo le defino como un hub, como un router, Ujú. donde entra y sale gente, entra y sale recursos, entra y sale narcóticos, que vienen desde Colombia y desde Perú. Ya. Por aquí transitan, según la fuente, entre 700 y 800 toneladas, que es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos carteles mexicanos, carteles colombianos, carteles italianos, carteles rusos, carteles españoles, carteles albaneses. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que gran parte de la política vinculada al narcotráfico se articula alrededor de la exportación de narcóticos que sale por la cuenca del Pacífico. Ya. En otras palabras, trabajamos exclusivamente los vínculos, sobre todo después de la caída de las torres de Nueva York en el año 2001, que se cierra la entrada de la droga a los Estados Unidos por aire y por mar, y principalmente por la Florida, y principalmente, nuevamente, es llevado por Pablo Escobar y el cartel de Medellín, que en esa época era un cartel que controlaba la producción, es decir, el cultivo, la producción de cocaína, es decir, los laboratorios, la circulación que era llevar hasta los Estados Unidos y el mercado interno de los Estados Unidos. Correcto. Por eso es que el hombre más rico del mundo prácticamente llegó a ser Pablo Escobar. Y por eso mismo hoy día ya no es así, porque cada una de esas fases está fragmentada por distintos tipos de carteles, de mafias, de comandos que se articulan. Controlan. Y a eso yo les llamo un holding, un holding. Entonces, por ejemplo, Ay, Dios. Qué término para empresarial para grueso. es que es así, O es sea, así. eso es agrupación. Holding es Exacto. agrupación. Es una agrupación. Entonces, por ejemplo, el cartel de Sinaloa tiene presencia en 51 países del mundo y tiene inversiones o lavado, con el nombre que tú quieras ponerle, en 3.700 empresas en estos 51 países del mundo. Uf, es un paraíso. ¿Qué empresa, qué corporación privada tiene la capacidad de invertir en 3.700 empresas en 51 países del mundo? El narcotráfico. Es una estructura brutal, brutal, brutal. Y entonces, eso se consigue a partir del 2008, con la crisis de las hipotecas, que se reestructura todo esto.
Ya. Y entonces empiezan a llegar los carteles al territorio ecuatoriano. Y tenemos otra que es muy llamativa, que es la Ndrangheta de Italia, que tampoco se la conoce acá, porque como te decía hace un rato, nosotros trabajamos solo la cuenca del Pacífico, es decir, la droga que sale por el Pacífico hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Pero entonces eso sería Colombia, Perú, México. Sería básicamente Colombia, Ecuador, los 6 países de Centroamérica, Ah, ya, México y los Estados Unidos. ya. Pero, entonces, parto de la primera pregunta porque le veo que voy correlacionándolo. A propósito, hágame un super chat, ayúdeme por favor. Denos un super chat, respáldenos, denos un like en este momento si le gusta esta entrevista. Fernando Carrión, entonces, esa es la cuenca del Pacífico. ¿Qué hacen aquí mafia española, mafia italiana, mafia albanesa? ¿A dónde está llevándose esa droga? No me digas que se va para Europa. ¿Cómo? Exactamente, pero eso no trabajamos nosotros. Por eso es que nosotros no trabajamos estas mafias. Te digo una cosa, trabajamos la cuenca del Pacífico, pero no la cuenca del río Amazonas. ¿Qué? Y aquí hay una cosa muy importante. El, ¿Amazonas? Estamos exacto, hablando del mismo río, ¿no? el mismo río. Estamos hablando del este. Eso no trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El segundo país de consumo de coca del mundo es Brasil. O sea, el primero es Norteamérica, El primero es Norteamérica. el Y segundo es el Brasil. y segundo Brasil del mundo. Y el Brasil es primero de crack del mundo. De crack, Jesús. Pero nosotros no El crack trabajamos. es cocaína con Es de esas mezclas, pero ya para vender. brutales, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, Brutales, por ya. ejemplo, yo te pregunto, Francisco, ¿tú has oído del primer comando de la capital? No, ¿Del, no, del comando Vermelho? no. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos eso. Esa es la ¿Qué cosa. quiere decir no trabajamos? El Ecuador no tiene política pública frente a la cuenca del río Amazonas. Nosotros tenemos exclusivamente la cuenca del Pacífico y por eso es que la prensa, los académicos, las políticas públicas hablan del cartel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, el clan del Golfo de Colombia, los rastrojos de Colombia, el cartel de Cordillera de Colombia, etcétera, etcétera, pero ninguno de estos otros porque no están inscritos en la cuenca del Pacífico que lleva la droga hacia los Estados Unidos. Pero se llevan la droga al Brasil, ¿de qué manera? Se llevan en aviones, se llevan por tierra, se llevan por barcos, Fluvial, claro, toda fluvial. esa cosa. Exactamente, O sea, exactamente. sale al Brasil Sí, sale al Brasil. y del Brasil puede salir a Europa. Esa es la otra cosa. El caso de los Estados Unidos es exclusivamente un país de destino de la droga porque llega ahí para el consumo propio. Pero en el caso de Brasil, siendo el segundo del mundo, además es un país de tránsito y por Brasil va hacia Europa, al Asia y hacia Oceanía. Y es tan inmensa la frontera brasileña, por todo lado, sea por tierra, sea por aire o sea por mar, que se vuelve imposible el control. Exacto, yo he tenido conversaciones con funcionarios de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, con funcionarios del sector público, y generalmente se habla de la frontera sur con el Perú. Y nosotros tenemos una frontera hacia el este con el Perú que es mucho más grande que la frontera sur. Claro. ¿Por qué eso? Porque nosotros no trabajamos la cuenca del río Amazonas. Amazonas. Y al no trabajar la cuenca del Amazonas, ese es un punto poroso por el que fluye la droga. Y Exacto. eso justifica la presencia de estas mafias. ¿Cuán cierto entonces es el dato del control del cartel de Albania, de los albaneses, Ese es acá un, en el Ecuador? eso es cierto, pero es un cartel relativamente pequeño. ¿Cuán cierto es que controla o no las cárceles? ¿Cuán cierto es que su No, capo no, no, no. principal tiene influencia a este momento? A ver, Capturado en el 2014. tú tienes varias líneas para el análisis de la correlación con las cárceles. Y voy a empezar con el primer comando de la capital, que tiene su localización principal en San Pablo, San Pablo, Brasil. ya. Hace aproximadamente 15, 16 años, por un proceso relativamente parecido al que tuvimos nosotros hace 10 días, de reubicación de personas privadas de la libertad de una cárcel que se llama Carandurí,
se produjo la paralización de la ciudad de San Pablo. ¿Y por qué? Porque este primer comando de la capital tiene un control de la cárcel y tiene un control de la ciudad de San Pablo a través del sistema de transporte, a través de los mercados ilegales, a través de ciertos barrios, etcétera, etcétera. Paralizó una semana la ciudad de San Pablo, que como tú sabes tiene más población que todo el Ecuador junto. Claro. San Pablo tiene 22, 23 millones de habitantes, mientras nosotros tenemos 18. 18, claro. Así de simple. ¿Qué es Ya. lo que ocurre? Cuando tú te pones a ver la lógica de funcionamiento del primer comando de la capital y te das cuenta que el primer comando de la capital ya se ha descubierto ciertos indicios de que está acá, yo creo que hay una gran relación entre la lógica que ellos tienen del control de las cárceles y fuera de las cárceles, que es muy parecida a la que nosotros estamos teniendo acá. Se están enfrentando las mafias española, albanesa e italiana con las mafias mexicano-colombianas, centroamericanas acá. Yo creo que directamente no. Lo que ellos tienen, la idea del holding es, como tú decías, la unión, la integración, etcétera, es que Naciones Unidas en el año 2001 en Palermo había definido lo que es el crimen internacional, crimen organizado internacional. Lo definió básicamente como la suma de más de 3 personas que cometen hechos delictivos de forma recurrente y regular. A mí me parece que esa definición no tiene ningún sentido porque hoy día no es crimen organizado internacional por suma de personas, sino por suma de organizaciones. Y ese es el holding. ¿Y cómo se suman estas? Se suman a través de lo que significa la terciarización y lo que significa la franquicia. Entonces, el cartel de Sinaloa, probablemente aquí en el Ecuador, tiene vínculos con los choneros, con los chone killers y probablemente con un par de grupos más. Y entonces la confrontación no es entre el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que es lo que generalmente se dice acá, sino con los grupos locales, por una razón adicional, y es que hace aproximadamente 5 años, 4 años, 5 años, se produjo un cambio en la relación de estos carteles, comandos, mafias internacionales con los locales, el holding, porque les pagaban en dólares. En otras palabras, yo, cartel de Sinaloa, te contrato a ti, Chone Killer, para que lleves la droga de la frontera al puerto. Y eso valía y sabíamos, la tarifa era $100 el kilo. Acuérdate que había incluso un miembro de las Fuerzas Armadas que recibía eso. $100 el kilo. Pero también se te puede contratar, por ejemplo, para que brindes seguridad o para que nos traigas, qué sé yo, insumos para la producción de la cocaína y así sucesivamente. Entonces, hace 4 o 5 años les pagaban en dólares y desde ese momento empiezan a pagarles en droga. Ese es un cambio brutal, brutal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le obliga al grupo local a monetarizar esa droga, porque si no logra vender eso, ¿qué hace juntando tal cantidad de droga en sus bodegas, etcétera, etcétera? No puede, no puede. Tiene que vender. Entonces, a partir de ese momento, el Ecuador empieza a crecer significativamente en términos del consumo. Este rato en el Ecuador consumimos entre 90 y 100 toneladas de droga, que es alto. Pero lo más complicado es que estas estructuras, al cambiar esa lógica, tienen que sacar fuera. Tienen que sacar fuera, claro. Y tienen que organizarse. Tienen que organizarse. Entonces, y controlar territorios y comienza la criminalidad y todo el problema. Exactamente. Entonces, ahí empieza a incrementar sustancialmente las tasas de homicidio. ¿Y por qué esto? Porque nosotros sí teníamos el sicariato social, que era, por ejemplo, por el problema de linderos, se contrataba a una persona para que arregle eso y lo despachaba. O problema de robos, de faldas, cualquier cosa de esas, un sicariato social. Después tenemos una segunda forma de este sicariato social que empieza ya a profesionalizarse. Entonces yo contrato a una persona para que mate a otra persona. ¿Qué es lo que nosotros veíamos esto también hace más o menos 5 o 6 años? Que el victimario, es decir, el sicario, cuando la policía le tomaba preso, tenía 5, 10, 15 veces de haber estado preso antes. Y la víctima no. La víctima no tenía ningún antecedente penal. Nuevamente, desde hace 4 o 5 años, la víctima y el victimario tienen relación. Tienen antecedentes penales, lo cual significa que ya están en conflicto
y están en los términos de la disputa de territorios que decías tú hace un rato. Correcto. Gracias a nuestros colaboradores. Gracias. Haga su clic en el super chat. Por favor, denos su super chat. Nos apoyan muchísimo. Gracias si se suscribe a Ecuador Inmediato Premium. Denos su like. Está creciendo el número de likes. Vamos, alcancemos muchos más likes. Sol Soledad, uno de nuestros miembros de Ecuador Inmediato Premium, me dice: mi estimado doctor Herrera, no es novedad de la mafia albanesa. Residen en Guayaquil, se movilizan al Perú, que es otro centro de operaciones, y recién detuvieron a esos capos. Es decir, con esto me están dando a entender de que estas mafias, la albanesa, la española, la italiana, más los carteles de mexicanos o colombianos, estaban establecidos en el Ecuador desde hace tanto tiempo. Pregunta: ¿por qué entonces, en el tiempo de Rafael Correa, los 10 años, 2007-2017, no asoma este fenómeno? Son capturados los dueños de la droga, los capos de la droga, y se los aloja en cárceles que a la larga no tenían las condiciones de destrucción ni deterioro que tienen ahora. ¿Por qué en ese entonces no existió ningún conflicto o el conflictivo o lo conflictivo fue menor y ahora sí? Esa es la una. Y la otra es, en realidad existió lo que viene insinuando con frecuencia el señor presidente, no lo dice frontalmente, pero lo insinúa, la existencia de un pacto entre la clase política, la narcopolítica, como se ha dado a llamar Fernando Villavicencio, para que esto no haya prosperado y más bien ahora estalle de esta manera. ¿Por qué estalla ahora? ¿Por qué no antes? Fernando Carrión. A ver, lo que hay que tener en cuenta es la dinámica histórica de la evolución del crimen, del delito, de la ilegalidad, del narcotráfico. Y yo estaba poniendo temas como 2000 la dolarización, 2001 la crisis producto de las torres de Nueva York, 2008 la crisis de las hipotecas que reestructura todo esto. Internamente, en el caso del Ecuador, hace aproximadamente 4 o 5 años, este cambio de la relación entre los carteles, mafias internacionales con los locales, que da lugar a esta lógica que yo la defino como holding. Entonces, por un lado hay la dinámica del crimen. Y entonces, este gran cambio de pagar, no en dólares, sino en droga, eso se produce hace muy poco tiempo. Los carteles que estaban antes acá no eran tan violentos como los que están hoy día. Por ejemplo, los carteles italianos no son violentos. La 'ndrangheta en absoluto es violenta. Son carteles mucho más vinculados a la circulación de los recursos económicos en forma intensa que lo que significa el caso de los carteles colombianos y mexicanos. Entonces, por un lado hay la dinámica del crimen, que es esto que estoy contando, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que hay las políticas. Cuando hace un momento decía la evolución del crimen desde el 80 para acá, y hay dos hitos que son importantes. Uno fue la presencia del ingeniero Febres Cordero, que se incrementa, y eso se explica básicamente por un tema de política. Y la otra, que llega a subir hasta 18 homicidios por 100.000 habitantes en el 2010, que estaba de presidente, estaba Rafael Correa, pero a partir de ese momento empieza a caer. Y cae al 5. ¿Por qué es lo que empieza a caer? Porque hay un cambio de política. Entonces, dentro del mismo régimen de Correa hay un cambio de política. ¿Cómo se expresa esto? Incorporación de tecnología, que es toda esta cosa, por ejemplo, de lo que significa el 911, que yo creo que ese fue un cambio muy importante. Un cambio en términos jurídicos, por ejemplo, la Constitución del 2008, que cambia sustancialmente el sentido de la policía y de las Fuerzas Armadas y establece la especificidad de la policía dedicada a la seguridad ciudadana. Y una segunda norma es el Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP, que a mi manera de ver tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Yo creo que ahí logró introducirse la lógica del populismo penal, que condujo a que desde que se aprueba el COIP hasta el año pasado, se triplicó el número de personas privadas de la libertad, lo que terminó estallando
en el hacinamiento. Claro, si tienes una fiscal general del Estado que defiende la prisión preventiva como la norma de último ratio que se llama, como lógica, como necesaria, Pero esto que ahí te estoy tienes, diciendo es desde el 2010 ya, sí, hasta, sí, o sea, 10 años. En 10 años se triplicó la población carcelaria porque se incrementaron las penas. Nosotros, acuérdate, en el Código Penal anterior teníamos penas hasta de 16 años. Hoy día tú puedes tener hasta 40 años. y no ser afectado por ello, Sí, sí, y no ser afectado. tienes una cantidad de tipos penales que antes no existían. Por ejemplo, a mí me pareció una buena decisión del presidente Lazo bajar la densidad del hacinamiento por edad, por enfermedad y por algunos tipos penales, porque terminan siendo simplemente infracciones. Te cuento una anécdota. Hace 3 meses me encontré con una amiga, ¿cómo estás? Me dijo, acabo de salir de la cárcel. Y digo, ¿a quién ¿Qué mataste? pasó? Y ella me dijo, no, lo que pasa es que son 3 días de prisión por ir con las llantas lisas. Entonces, Ay, yo creo que un problema que tuvo el Código Orgánico Integral Penal es que se incrementaron los tipos penales, se y incrementan. con eso rebota en el hacinamiento. Martín Exacto. Río Frío, ¿por qué, te pregunta Fernando Carrión, Martín Río Frío, ¿por qué teniendo una base aérea norteamericana en Manta, en vez de bajar el narcotráfico aumentó? ¿Se puede preguntar eso? Se ¿Qué puede pasó preguntar, realmente? obviamente, pero no tiene ningún sentido. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, esta evolución de las tasas de homicidios en el tiempo, pues no tiene absolutamente nada que ver. Ya, Además, sí, además desechado el asunto. sale la base militar de aquí y se va a Colombia donde crean 2 bases militares. No, en Colombia tienen 7, Tienen 7, pero porque la que nosotros teníamos aquí debía haber sido reemplazada por una base militar pero en fue por Colombia. 2. Fue por 2, con lo cual son 7 bases militares que tiene Colombia. Con eso Bueno, tienes todo un conflicto ahí. el narcotráfico siguió subiendo. En ese sentido, la base militar de Manta no tiene absolutamente nada que ver. Perfecto. Mi pregunta final. ¿Cuál es la perspectiva que tienes en este momento como para enfrentar la crisis por narcotráfico, por crimen organizado, por lavado de activos, por producción y transmisión de la coca y sobre todo por la negociación de la misma, con la presencia de 25 carteles, con el control de las cárceles? Y ahora sí te pregunto, ¿cuál es la perspectiva? No, es muy complicada porque yo lo que creo es que uno de los grandes problemas que desde el 2017, 2018 se hizo para acá fue eh, eh, eliminar la estructura institucional del Estado que estaba enfrentando esto. En otras palabras, teníamos un Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles, teníamos un área que se encargaba de narcóticos, teníamos el Ministerio del Interior que se encargaba de seguridad, teníamos un ministerio coordinador, teníamos una Secretaría de la Política, etcétera, etcétera. Todo eso se desmontó y entró en un solo ministerio que fue el Ministerio de Gobierno y se redujo el presupuesto. Yo creo, por ejemplo, Francisco, que fue acertada la decisión del presidente Lazo de separar la función política de la función de seguridad dentro del Ministerio de Gobierno, creando el Ministerio del Interior. A mí me parece que fue buena esa decisión, pero cometió un error adicional, que a ese Ministerio del Interior le convirtió en Ministerio de la Policía exclusivamente. Y la seguridad se la dio a Ordóñez. No, yo creo que no le dio a nadie, yo creo que Ordóñez no está haciendo nada. No, Él no está. ¿están negociando las armas? Sí, exactamente. Está en otra cosa, pero no está en la seguridad. Y está en términos de vocero, una cosa de ese tipo. Pero el rato que hace del Ministerio del Interior, un ministerio de la policía, el gran problema que tuvo fue haber puesto otro policía a que maneje eso y un policía que había sido un tiempo anterior, no mucho tiempo anterior, comandante general de la policía, de tal manera de que cuando él llega a ser ministro, que es un cargo político, como sabemos, no deja de ser un policía en servicio activo vinculado a la estructura de la policía. Cuando Y se que produce, se, cuando se produce el caso de la abogada Bernal, el femicidio atroz que se produjo dentro de la escuela de policía, el primer contaminado fue él. Y chao, no llegó a estar 6 meses en ese ministerio. y de Y lo el que yo error, sé, se queja de la lealtad de Guillermo Lazo. Mañana en un programa de televisión lo va a declarar el señor
Carrillo, ya se va a declarar otro resentido con Lasso por falta de lealtad. Y ahí después le reemplaza por otro policía, reproduciendo la misma lógica. Y entonces, si tú ves la política que tiene este rato el régimen, es de mano dura, sustentado principalmente en la policía y en las Fuerzas Armadas. Nada estructural. Nada estructural. Por ejemplo, en tema de narcotráfico. ¿Cuál es la institución que maneja narcotráfico, Francisco, en este momento? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. ¿No la hay? O sea, tú me dirás las Fuerzas Armadas, yo te diré la policía, el otro me dirá la UAF. No la hay. No hay. Así de simple. ¿Quién está pactando con los narcos? ¿Quién les favorece a los narcos? ¿Quién les favorece a los narcos? Entonces, ¿por qué no reestructura el marco institucional? Como te digo, me parece que fue buena la decisión de crear el Ministerio del Interior, pero no la de crear el Ministerio de la Policía. Tiene que convertirse en un Ministerio de la Seguridad, donde esté la policía, obviamente, donde estén las cárceles, donde esté inteligencia, donde esté el tema del narcotráfico, donde esté el tema de violencia de género, etcétera. Es decir, convertirle un ministerio del Interior, y que ese Ministerio del Interior arme un sistema nacional de seguridad donde esté municipios, consejos provinciales, cámaras, universidades, etcétera, etcétera. Pero tal como está, me parece que vamos a la deriva y vamos a tener el fin de esta sexta declaratoria de excepción en 17 meses que él ha tenido, lo cual significa que han habido 9 meses de los 17 que han estado en estado de excepción. Excepción es algo inusual, aquí más bien es la norma. ¿Y que no funciona? No funciona. Se va a acabar. ¿Y que no funciona? Ahí termina. Ahí termina, exactamente. Me debes una. ¿Cuál? Me debes una hora entera para hablar de este tema en un programa que tenemos que se llama La Verdad a Profundidad. En esta ocasión, La Verdad a Profundidad la tiene Juan Pazimiño con el tema del 15 de noviembre de 1922, pero Fernando Carrión, yo les anticipo, después de lo que ustedes han escuchado, tiene para hablar, y bastante largo, sobre este tema que el Ecuador desconoce. Fernando Carrión, ¿cómo te agradezco la gentileza de siempre? Tú eres realmente un caballero y un amigo al cual le reconozco el conocimiento en esta área de seguridad que el Ecuador no lo tiene. Fernando Carrión, siempre bienvenido en esta casa. Muchísimas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo y esperemos que esta mala ola que estamos viviendo pues tienda a bajar por lo menos. Algún día cambie. Sí, sí. Fernando Carrión Mena, arquitecto, estudioso social, analista político y de seguridad, y además cholo futbolero, pero de eso para largo después de este tiempo. Ya hablaremos después del Mundial, señor. Bueno, encantado. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Voy y ya le tengo en línea a Roberto Cuero, el asambleísta Roberto Cuero estará con nosotros en los próximos minutos. Agradezco a Fernando Carrión. Me voy, pero regreso en un momento más. No se olvide, haga super chat, denos su like y permítanos seguir contando la historia. Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores.